Bienvenidos a los videotutoriales para aprender a programar en Android. En este primer videotutorial vamos a intentar explicar de una manera sencilla cómo instalar todo el entorno que necesitamos para programar en Android. ¿De acuerdo? Lo primero que necesitaremos es tener instalada la máquina virtual de Java. ¿De acuerdo? Tanto si estáis intentando instalarlo en un Linux como en un Windows, es necesario tener la máquina virtual de Java para arrancar Eclipse y para arrancar el emulador de Android. ¿De acuerdo? Aquí en esta página os lo voy a poner un poco más de zoom para que lo veáis. Podéis ver la dirección URL. ¿De acuerdo? Y como veis aquí abajo tenemos todos los paquetes disponibles para las diferentes distribuciones. ¿De acuerdo? Es lo esencial, lo primero que hay que tener instalado. Segundo, vamos a descargar Eclipse, la última versión Indigo, es la 3.7.2. Como podéis ver aquí en la parte donde tienes los enlaces, ¿de acuerdo? En toda esta zona tenéis todos los enlaces para poder descargaros la versión correspondiente a vuestro sistema operativo, Windows, Mac o Linux. ¿De acuerdo? También necesitaremos descargar el SDK de Android, ¿de acuerdo? Donde vienen todas las librerías, el emulador y todo lo necesario para poder ejecutar las pruebas y las versiones de Android en nuestro PC. Como veis, también tenemos tres versiones, Windows, Mac y Linux. Simplemente hay que descargar el targz que vemos aquí. Bien, una vez que tenemos esto, fijaros, aquí hemos descargado los dos targz, ¿de acuerdo? El del Eclipse y el de Android SDK. Los hemos descomprimido. Os voy a enseñar el comando. Básicamente es tarxzvf y le ponemos cualquier tarjeta. De esta manera lo descomprimimos. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es ejecutar el Eclipse. Para ello simplemente entraremos en la carpeta y ejecutaremos Eclipse. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos aquí arrancado. Lo primero que vamos a hacer en Eclipse es instalar el plugin que Android desarrolla para implementar y para programar en Eclipse de una manera mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Para ello, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página, ¿de acuerdo?, donde tenemos la instalación y tenemos todas las instrucciones para poder instalar el plugin de Eclipse. Lo único que tenemos que hacer es copiarnos, fijaros, esta dirección que vemos aquí. Simplemente hay que copiársela. Nos vamos a Eclipse y nos vamos al menú de ayuda y a instalar nuevo software. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es añadir un nuevo software en Eclipse. Fijaros, le damos al botón de la derecha donde aparece añadir. En location metemos exactamente la dirección que hemos copiado antes y en name, por ejemplo, metemos ADT, ¿de acuerdo? Android Development Tool. Y damos al OK. Aquí, como veis, ahora mismo está bajando los repositorios exactos de esa URL para ver qué paquetes hay disponibles y se pueden instalar en vuestro Eclipse. El plugin es una herramienta bastante útil porque permite generar nuevos proyectos, compilaciones, depurar, arrancar emulador de una manera bastante sencilla, ¿de acuerdo? Si no, deberíamos hacerlo todo desde consola y la verdad no es tan sencillo. ¿De acuerdo? Como veis, ha descargado los repositorios y tenemos 4 paquetes que todos tienen que ver con el desarrollo y herramientas de depuración para desarrollar en Eclipse. Las marcamos todas y le damos a siguiente. Damos a siguiente, ¿de acuerdo? Aceptamos todos los términos y licencia de los paquetes y finalizar. Ahora, durante este proceso se realiza la instalación del software de acuerdo en Eclipse y una vez que termine veremos que es necesario reiniciarlo. Bien, como veis ya ha terminado correctamente. Lo único que tenemos que dar ahora es a reiniciarlo para que todos los cambios que se han hecho y todas las instalaciones surjan efecto.
acuerdo? Arrancamos de nuevo, nos vuelve a pedir un workspace, ¿de acuerdo? Un workspace en Eclipse básicamente es un directorio donde se van a alojar todos los proyectos que creemos. ¿De acuerdo? Entonces ahora, fijaros, lo único que nos ha dicho es hemos instalado el plugin de Android, ¿de acuerdo? Pero nos dice que falta el SDK, normal, porque todavía no lo hemos instalado. Fijaros, una de las maneras interesantes de ver que se ha instalado bien el plugin, pincháis en la ventana Window y deberéis ver estas dos opciones, ¿de acuerdo? Que luego veremos para qué sirven. Esto quiere decir que ahora mismo en Eclipse tenemos bien instalado el plugin que nos va a ayudar a desarrollar en Android. De acuerdo, el siguiente paso va a ser instalar el SDK de Android. Para ello nos iremos a la carpeta donde lo hemos descargado, ¿de acuerdo? Aquí hemos descargado el targz y en este directorio lo hemos descomprimido. Entonces fijaros, dentro del directorio del SDK, si nos vamos dentro de Tools, tendremos un binario, ¿de acuerdo? Una aplicación llamada Android que ejecutaremos, ¿de acuerdo? Ahora os comentaré, pero esta aplicación básicamente es el manager para controlar y para gestionar todos los SDKs que hay de Android. Como sabéis, Android tiene desde la versión 1.1 hasta actualmente la versión 4.0. Cualquiera de esas versiones podemos descargarlas a nuestro ordenador, ¿de acuerdo? Para poder correr en un emulador una versión de una aplicación nuestra compilada contra esa versión. Fijaros, si veis aquí, tenemos todas las versiones desde la 1.5 hasta la 4.03. ¿De acuerdo? No es necesario instalarse todas. Fijaos, aquí de momento nos dice únicamente que instalemos la 4.03. Vamos a desactivar esto y simplemente quiero que veamos cómo tenéis todas las posibles versiones para descargar. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a instalar la 2.3.3. Fijaros, desplegamos y vamos a elegir tanto la plataforma SDK como ejemplos como las APIs para utilizar los mapas de Google. Todas las demás no hacen falta porque son plugins y extensiones para programar contra dispositivos en concreto. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengamos únicamente marcadas esas tres, recordar Android 2.3.3 API 10, damos a instalar paquetes. Aceptamos todos y le damos a instalar. Y ahora en este proceso, que tarda dependiendo de la conexión y dependiendo de los paquetes que hayamos seleccionado, va a descargar las versiones correspondientes y las va a instalar en nuestro ordenador. Fijaros, pues ya estamos en la parte final de la instalación. Aquí nos pide que reiniciemos el servicio ADB, que es básicamente el demonio en Linux que se encarga de la depuración y del emulador de Android. Y como veis, termina la instalación, ¿de acuerdo? Todos los paquetes cargados. Cerramos, ¿de acuerdo? Es importante quedarse con este directorio, es decir, donde tengáis Android-SDK-Linux, ese path general que tenéis, es necesario que lo apuntéis porque vamos a configurar ahora Eclipse, si recordáis, para que apunte a ese SDK, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo lo hacemos? Fijaros, en Windows nos vamos a Preference y como veis aquí a la izquierda tenemos una pestaña que es Android. Y aquí fijaros, aquí vamos a cargar donde cada uno lo haya instalado en su PC, vamos a marcar el directorio, ¿de acuerdo? Y le damos a aplicar. ¿De acuerdo? Como veis, como hemos instalado de todas las APIs posibles, solo hemos instalado Android 2.3.3 y las APIs de Google para Android 2.3.3, solo nos aparecen estos dos SDKs posibles para poder ejecutar, ¿de acuerdo? Si quisierais instalar toda la totalidad de los SDKs, en esta ventana os saldrían todos los SDKs, ¿de acuerdo? De momento tenemos bien instalado Eclipse, bien instalado el plugin de Eclipse y bien instalado el SDK, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fijaros, para ejecutar, antes de crear un nuevo proyecto, es necesario que creemos una máquina virtual donde arranque el emulador. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo se hace? Fijaros, en Windows nos vamos a AVD Manager. Fijaros, aquí hay muchas máquinas que ya están creadas, pero vamos a crear una nueva. Y lo que le vamos a decir es, fijaros, queremos crear una máquina virtual nueva de Android. La vamos a llamar Android Curso 2.3. Y el target que vamos a elegir
va a ser Android 233, ¿de acuerdo? Como veis aquí lo que estamos generando es como si fuera una máquina virtual dentro del emulador para decir, oye, quiero que me arranques exactamente con esta versión de Android, en nuestro caso la 233. Como es un emulador, se pueden emular multitud de cosas. Por ejemplo, podemos emular que tenemos una tarjeta SD de memoria, ¿de acuerdo?, de solo 10 megas. También se puede, como veis aquí, podemos configurar el tipo de pantalla que queremos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos ponerla de por defecto para que se vea bastante bien. Y luego aquí, en la última parte en hardware, podéis ver que se pueden añadir diferentes variables para poder, por ejemplo, controlar cuánta pérdida de señal queremos que haya en el GPS, cuánta pérdida de señal queremos que tenga la red, emular SMS, ¿de acuerdo? Pero fijaros, en este momento creamos la VD, como veis, se nos ha creado aquí arriba, ¿de acuerdo? Que lo hemos llamado Android Curso 2.3 y el target, digamos, la plataforma que queremos que ejecute es la 2.3.3. ¿De acuerdo? Pues fijaros, ya lo tenemos todo y ahora lo único es cerramos la ventana y vamos a crear un nuevo proyecto en Eclipse para arrancar una aplicación Android, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo lo hacemos? Fijaros, nos vamos al menú File, dentro de New tenemos Project, ¿de acuerdo? Project.suspensivos, que nos abrirá una nueva pantalla con numerosos proyectos que podemos crear. Fijaros, uno de ellos, como veis aquí, os aparecen bastantes y uno de ellos es Android, ¿de acuerdo? Pues seleccionamos Android Project, es el tipo de proyecto que queremos generar y le damos a siguiente. Aquí nos pide el nombre de proyecto, por ejemplo, lo vamos a llamar Hello World, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ahora me está diciendo que existe otro, simplemente lo vamos a llamar Hello World 2 y sin ningún problema. Le damos a siguiente y aquí nos dice, perfecto, quieres generar un proyecto Android, dinos con qué target, ¿de acuerdo? Es decir, con qué SDK quieres que lo compilemos. En nuestro caso, con Android 2.3.3, ¿de acuerdo? Sin las APIs de Google Maps, ya veremos cómo se utilizan más adelante. Fijaros, aquí nos pide más información, la aplicación, nombre de aplicación sigue siendo lo mismo, el package name, básicamente en Java se suelen agrupar todas las aplicaciones en nombre de paquetes, ¿de acuerdo? Y básicamente son nombres, puntos, nombres, puntos. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a poner .curso, Android, apps, ¿de acuerdo? Aquí nos pide que si queremos crear una actividad, ya veremos más adelante lo que es una actividad, pero básicamente es la vista principal con la que queremos que arranque nuestra aplicación Android. Vamos a llamarla, por ejemplo, main. Minimum SDK, básicamente lo que nos viene a decir es cuál es la versión de SDK mínima para correr esta aplicación. La vamos a dejar en 10, ¿de acuerdo? Que se corresponde con la 2.3.3. Y le damos a finalizar. De acuerdo, como veis, se nos ha creado aquí un proyecto, si lo veis aquí, con diferentes carpetas. Aquí, como veis, en esta es donde está el código. En próximos videotutoriales veremos y entraremos en el mundo del código, de los XML, qué significa cada carpeta, dónde hay que guardar las imágenes, ¿de acuerdo? Pero aquí, en este videotutorial solo queremos tener instalado y funcionando el entorno. Entonces, fijaros, una manera para arrancar el emulador y ver que todo funciona es pinchamos sobre el proyecto con el botón derecho del ratón y nos vamos al menú Run As y lo arrancamos como Android Application, ¿de acuerdo? Botón derecho sobre el nombre del proyecto, Run As y Android Application. Le damos y automáticamente lo compila y nos lanza el emulador, justo como veis, ¿de acuerdo? El emulador suele tardar bastante en cargar, así que es buena política una vez que ya lo habéis arrancado, no cerrarlo y únicamente vais haciendo el mismo proceso de Run As Android Application y cargará la aplicación en el mismo emulador, ¿de acuerdo? Sin necesidad de abrir otro. Fijaros, aquí como veis en el emulador, mientras carga, que como os he dicho tarda bastante, tenemos aquí todo el conjunto de, fijaros, todo el conjunto de botones que suele haber en un terminal físico, ¿de acuerdo? Que de cámaras, podemos acceder al volumen, podemos acceder a los botones de llamar y colgar, ¿de acuerdo? Y también tenemos aquí abajo, como veis, un teclado en este caso virtual, donde también podemos escribir para hacer el input del texto y cualquier otra función, ¿de acuerdo? Entonces, ahora como veremos, una vez que arranca el emulador,
arrancará y ejecutará nuestra aplicación, que básicamente la aplicación que genera por defecto Eclipse cuando generamos un nuevo proyecto Android es una aplicación normal con un fondo en negro y que pone Hello World, ¿de acuerdo? Es el típico Hola Mundo. De acuerdo, como veis, fijaros, ha arrancado la aplicación automática. Si veis que no arranca, es porque a lo mejor ha tardado mucho el emulador en cargar en vuestro PC y deberéis arrancarlo de nuevo. Pero veis, aquí tenemos la aplicación que os he comentado antes, con un Hola Mundo, ¿de acuerdo? Y fijaros, esto es un emulador normal, podemos ir, fijaros, para atrás, podemos arrancar, si quisiéramos, un navegador, automáticamente ya tiene conexión a Internet, ¿de acuerdo? El navegador del emulador y podríamos interactuar con Internet sin ningún problema. Fijaros la aplicación que hemos creado, que ha sido a través del plugin. Fijaros esta que veis aquí, Hello World 2, ¿de acuerdo? O sea, es una aplicación más instalada en un sistema Android. Podemos volver a ejecutarla, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Y esto nos quiere decir que ya tenemos el entorno preparado y listo para empezar a desarrollar Android. Así que simplemente por repasar, las aplicaciones necesarias son las siguientes. Primero tenemos que tener la máquina virtual de Java instalada, ya sea en un PC con Windows o en un PC con Linux. Después tenemos que descargarnos el SDK, ¿de acuerdo? Es necesario descargar el SDK de Android, aquí tenéis la página. También es necesario descargarnos Eclipse, ¿de acuerdo? La última versión, en este caso la 3.7.2 Indigo. Y una vez que tenemos todo esto descargado, lo que tenemos que hacer es instalar el plugin de Android para Eclipse, ejecutar el SDK de Android, descargarnos las versiones que queremos tener instaladas en nuestro PC y una vez que tenemos todo eso podemos configurar tanto el SDK de Android desde este menú o podemos irnos a la VD Manager para generar nuevas imágenes que son las que arrancaremos en el emulador. Y esto es todo para este video tutorial. Lo importante es tener todo el sistema instalado, integrado y bien funcionando en nuestro equipo.